Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Diego Marcelino, soy editor y responsable de esta antigua editorial y hoy quería compartir con todos ustedes lo que es el proceso de la encuadernación. Vamos a empezar mostrando un poco de los elementos, hablando un poco de lo que es la importancia de la encuadernación y la conservación de todo material literario. Así que la idea, bueno, como para comenzar, elementos que tenemos que tener para encarar nuestro trabajo de encuadernación. Siempre es útil tijeras, que siempre hay en casa, cúter, alguna hoja de cúter, estos están buenos, hay que saber manipularlos, siempre traten de conocer primero sus herramientas, una regla, lápiz para poder hacer marcaciones. También es bueno tener una tablita para poder hacer los cortes y no dañar ninguna superficie de lo que haya en la casa, así evitamos también problemas. Pegamento, puede ser cola vinílica, también utilizamos cemento de contacto para algunas adherencias que tienen que ver con los cartones, para las tapas. Después un sistema de prensas que están hechos con tornillos mariposas del número 8, estos se consiguen en ferreterías. Dos listones de madera de 2 centímetros por 4, también esto es de ferretería, hojas en blanco y aguja e hilo que nos va a servir para hacer la costura. Como para ponernos en tono con este tema de lo que es la encuadernación, bueno, a lo largo de toda la historia hay muchos descubrimientos que se hicieron de textos y distintos códices. Lo que se pudo ver es el tema de la conservación y cómo llegaron hasta el día de hoy, ¿no? Todos estos materiales literarios. Es importante destacar que la mayoría, por ser orgánicos, tienen un tiempo de caducidad. Entonces lo importante es para la confección tener en cuenta cómo se va a proteger todo el material. A lo largo de la historia, como decíamos, bueno, hubo muchos hallazgos de distintos libros, desde el siglo II al siglo IV, a donde se pudo hacer todo un estudio de lo que son este tipo de trabajos, de tareas, de oficios, como lo es el de editar un material o encuadernarlo. Entonces se pudo apreciar distintos tipos de costuras. Básicamente lo que vamos a aprender hoy es un tipo de encuadernación con costuras. Está el tradicional, que es el sistema Copta, que es una costura, ahora lo vamos a mostrar. Después está el encadenado, que queda como a lo largo, al costado del lomo, de lo que va a ser nuestro libro o nuestro anotador. Queda un sistema de cadenas, también se pudo ver otros sistemas de nervios, donde se ponían dos tipos de prensa, se hace una tensión con dos nervios que se le denominan de cuero y sobre eso se va también cosiendo cada cuadernillo. Esto lo que le da es rigidez al libro, para que se pueda abrir, para que no se puedan salir las hojas. Entonces es muy importante todos estos detalles y conocerlos, porque hacen a toda una investigación y un estudio que a lo largo de la historia se hizo para la conservación de los libros. Entonces, lo que primero vamos a tomar para hacer un cuadernillo, con una hoja A4 o cualquier tipo de hojas, lo importante es tener mucha cantidad. Esta es la hoja tradicional A4. Si nosotros la vemos a la hoja de esta manera, tenemos dos caras, hay dos páginas, pero al doblarla al medio, ahí ya podemos tener que hay 4 páginas. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos la parte interna y la parte externa. Esto ya dando el pliegue al medio de la hoja nos daría el tamaño de un cuadernillo. En este caso, este cuadernillo tendría 15 centímetros por 21 centímetros. Doblando las hojas así y armando cuadernillos de a 5 hojas, podemos llegar a conseguir 20 páginas de cada cuadernillo. Entonces, una vez que tenemos nuestros cuadernillos, si ahí se puede ver, todos plegados al medio, lo importante es hacer el trabajo ya de cortar lo que va a ser el lomo para poder hacer la costura. Entonces,
se los acomoda, quedan todos de canto, digamos. Otro elemento útil, en mi caso, son estos listones de madera. Estos a mí me sirven para poder acomodar y para que puedan plegarse y agruparse bien para poder dar el formato del corte. Entonces, una vez que lo tenemos acomodado, esto se saca apenas 1 centímetro, 1,5 centímetros del lado de afuera, de este lado, y recién procedemos a lo que es el ajuste. Es bueno todo este tipo de tareas hacerlo en un lugar donde haya mucha luz, si vamos a trabajar con pegamentos, que haya ventilación, y algo fundamental, buena música, que siempre acompaña todo este tipo de procesos. Hay que ser muy minucioso con las etapas que tiene, por eso tenemos que tener paciencia, porque el resultado es muy práctico, muy interesante y nos abre un montón de puertas para otras actividades. Una vez que lo tenemos puesto y asegurado ya dentro de lo que sería nuestra prensa casera, lo que tenemos que lograr es que nos quede esta pestaña para afuera, ¿no es cierto? Apoyando este canto en el borde de alguna mesa, siempre recuerden el uso de las herramientas con responsabilidad y supervisión de los adultos, si son chicos, para evitar lastimaduras. Y hay que conocer, primero lo que yo siempre digo, nuestras manos y nuestros dedos son nuestras principales herramientas. Y cuando manipulamos herramientas es muy importante cómo tomamos las herramientas. Para trabajar una sierra, siempre nuestro dedo índice es el que hace presión de este lado de abajo, de la parte de arriba. De esta manera tenemos un mejor agarre y nos vamos a asegurar de que la sierra no esté moviéndose para entorpecer el trabajo. Entonces, tenemos ya esto marcado y puesto ahí. Lo importante es realizar unos cortes que sean par. Vamos a tomar lo siguiente. Aproximadamente desde el borde de nuestro anotador, yo acá tomé 3 centímetros, vamos a tomar 3 centímetros de cada lado y marcamos. Después hay otros 3 centímetros y otros 3 centímetros. Entonces tenemos 3 marcaciones. Acá, de 3 centímetros, 3 centímetros. Entonces, la marca que hagamos del lado derecho también la hacemos del izquierdo. Y así sucesivamente hasta que me va a quedar el número par para poder pasar ahí la costura. Con una sierrita, que también se consigue en ferretería, hay que dar un corte de 3-4 milímetros. Esto nos va a permitir hacer las marcas para que pase nuestro hilo. Listo. Ahí tenemos ya nuestro corte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aflojamos las mariposas y con nuestro cuadernillo ya marcado vamos a empezar lo que es el tema del cosido. Para esta parte, teniendo en cuenta de que acá tenemos 5 cuadernillos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con un hilo, el hilo de algodón es lo mejor. Yo en este caso tomé un hilo anaranjado para que se pueda ver bien el contraste de colores. Vamos a marcar aproximadamente la misma cantidad de los cuadernillos, en este caso son 5. Le vamos a dar unos centímetros de más, pero esto va a lo alto, ¿no es cierto?, de lo que sería la publicación. Entonces tenemos 1, 2, 3,
4 y 5. Entonces, con eso ya cubrimos todo lo que es nuestro espacio. Con una aguja de las colchoneras, que le suelen denominar, hay algunas que vienen con la punta redondeada, que eso está bueno para evitar pincharse y poder manchar después todo nuestro trabajo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: enhebramos la aguja sin un nudo al final, solamente el hilo. Buscamos el centro de nuestro primer cuadernillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a pasar desde el lado de afuera, lo pasamos por la marquita de lo que nos quedó adentro. Esto ténganlo en cuenta siempre, aprendan de que cada dedo es una herramienta, y siempre en esto de tomar las cosas, el papel es muy frágil a veces y se marca fácil, entonces pueden hacer soporte con la mano para que esto no se doble y nos marque el trabajo. Vamos a dejar la punta unos 10 centímetros aproximadamente por fuera, y de ahí esto se va cosiendo como normalmente se suele coser. Pasamos por el lado, entra por afuera, queda en el medio, sale por el agujero siguiente para afuera, y así vuelve a entrar por estos 6 cortes que nosotros le hicimos. En el caso de que ustedes vean de que no se marcó bien el corte para el lado interno y les cuesta meter la aguja, es importante esto de la contraluz. Miran a contraluz y el destello de luz que pueda pasar del agujero les va a indicar a dónde tienen que hacer el agujerito, así que eso no es ningún problema. Entonces, una vez que tenemos esta costura que empieza ya a tomar forma y a unir este primer cuadernillo, vamos a agregar el segundo cuadernillo. El segundo cuadernillo es el mismo procedimiento, siempre tratemos de que las marcas nos coincidan. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Por donde nos salió la aguja del primer cuadernillo, como ustedes ven acá, vuelvo a coser desde ese lado. Entonces, el segundo cuadernillo empieza de lo que sería el lado de abajo, y ahí toman el primer cuadernillo junto con el segundo. La idea es unirlo. Esto tiene que ser compacto, no puede estar separado, pero necesita hacerse por piezas y de ahí unirla. Entonces, introducimos por la aguja del primero el hilo que nos salió, por el agujerito del segundo cuadernillo, y cosemos. Acá cosemos en el segundo. ¿Qué pasa acá? Acá estamos uniendo el segundo cuadernillo al primero, ¿no es cierto? Nos quedó de este lado atado, que es el que sale del primer cuadernillo, y ahí pasa el segundo. En este caso, de lo que sería el lomo del anotador, ven acá que se ve el hilo anaranjado. Bueno, la aguja cuando sale del segundo cuadernillo va a ingresar y enlaza este lomito del hilo, ahí el hilo naranja que quedó por fuera. Entonces, de esta manera queda esto. No sé si ahí se puede ver bien. Queda esto, queda enlazado, ¿no? Entonces yo cuando ajusto, eso ya empieza a tomar cuerpo, se empieza a unificar. Una vez que lo enlacé por el lomito del primer cuaderno, sigo cosiendo normal. Vuelve a entrar por el agujero, vuelve a salir, y acá nos volvemos a encontrar con la misma situación, ¿no? Porque acá tenemos este lomito naranja. Entonces se lo enlaza. La aguja pasa por dentro y queda enlazado. Eso nos permite, como dijimos, que quede todo compacto. Entonces ahí se sigue cosiendo y ahí tenemos ya de que sale. En esta etapa ya tenemos 2 cuadernillos. Lo que vamos a hacer es
estirar un poco de este hilo, de las puntas, para que nos quede bien tirante y bien compacto. Con la misma aguja vamos a acomodar el hilo y lo metemos para el lado de adentro. Quedan marcados ahí unos milímetros del corte, no importa porque eso después va encolado. Y una vez que fuimos con el primer cuadernillo y volvimos con el segundo cuadernillo adherido, ahí recién hacemos el primer nudito, uniendo los dos cuadernillos, ¿no es cierto? Entonces, esto lo vamos a hacer con los siguientes 3 cuadernillos que nos quedan. Yo acá tengo uno que está un poquito más avanzado para mostrarles qué pasa con el final. Entonces, sabemos de que el hilo tiene que ir y cuando vuelve va enlazando el otro cuadernillo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso ya tenemos 4. Acá hay 4 cuadernillos. Vamos a agregar el último. Acá pueden ver cómo va quedando el entrelazado en las partes del medio y bueno, y de ahí adentro y en los extremos va quedando asegurado también nuestro cuadernillo. Entonces, cuando llegamos a estos puntos, después del segundo cuadernillo, agregamos el tercero y volvemos. Lo importante para asegurarlo es pasar por el primero, segundo cuadernillo, pasamos la aguja desde el ángulo donde tenemos el lomo de la costura, pasamos la aguja y de esta manera traba. Entonces ahí tenemos una trabita ya que nos impide que en los extremos esto se abra en un futuro. Y el último cuadernillo, para agregarlo, entonces se cose, es todo lo mismo, ¿no? Lo que veníamos haciendo se repite en todos los pasos. Siempre es bueno también trabajar en alguna superficie plana, como les decía, con mucha luz, eso es importante para poder ver todos los detalles. Acá para cerrar, bueno, tengo que volver a pasar y enlazar el último de los tensores que me quedó ahí, del anterior, ¿no es cierto? Entonces ahí sigo con el trabajo. Es un trabajo rápido, es de paciencia, es mecánico. Lo importante es tener eso, un momento propicio en el día, estar con alguna buena música, que también es muy interesante para esta parte creativa. Acá volvemos a tener este segundo enlazamiento por el último, vuelve a ingresar y sale. Ahí no sé si se puede ver bien, entonces yo acá tiro un poquito para ajustarlo. Y acá voy a explicar esto, que es lo que les decía, ¿no? Para yo asegurar y que esta parte no me quede de esta manera, tengo que asegurar esto con el resto. Entonces voy a pasar la aguja por este sería el último, ¿no? Tengo el que le sigue y el anterior. Por el medio de esos dos, paso la aguja y saco por el mismo ángulo. Entonces de esta manera ya queda ahí asegurado. En este caso, cuando tenemos el cuadernillo todo cosido, bueno, ahí se me acaba de cortar el hilo, pero lo ideal es terminarlo con un nudo. Eso se termina con un nudo. Y una vez que queda este dibujo, acá recordemos que tenemos 100 páginas, podemos darle más volumen. Esto ya pasa a la prensa. En la prensa vuelve esta etapa. Lo ideal es acomodarlo. Entonces, estos listoncitos lo que me sirve es para emparejarlos. Un dato que es importante, es bueno por ahí, cuando están las prensas,
ponerles del lado de adentro, entre lo que va a ser nuestro cuadernillo y los listones de la madera, ponerles alguna hojita, porque a veces la prensa, la presión del listón nos puede dejar marcada la publicación. Entonces, una vez que lo acomodamos, entonces recuerden de que pueden usar los dedos. Siempre acostúmbrense de que las mejores herramientas son nuestras manos. Entonces, presionando, esto sujeta la prensa, no es necesario que esté muy presionado. Entonces ahí nos queda el cuadernillo listo para encolar. Lo ideal es cola vinílica, la cola de carpintero que se consigue en ferreterías, y un pincel fino. Se le da una capa, se impregna bien que todo eso quede todo cubierto con cola vinílica y se deja secar. Lo ideal para este tipo de cuadernillos son entre 4 y 5 capas. La primera absorbe más, las otras siguientes ya es una capa mínima que empieza a darle resistencia a la primera. Entonces esto nos va a quedar encolado. ¿Cómo va a ser el resultado? Yo acá tengo ya una terminada. La cosida queda todo encolado. Este tiene la primera mano. Después hay que ir dándole otras manos. Siempre lo importante es que esté en la prensa, que no esté dando vueltas para que no se manche, se estropee. Entonces, una vez que tenemos esto encolado, vienen las otras etapas, que es, depende para lo que queramos hacer, van el pegado de la hoja guarda, que por ahí la hoja guarda es una hoja de color, se suele utilizar unas hojas de colores, algunas hojas que tienen alguna textura, es importante, y esto se encola, después de que tenemos el cuadernillo, con una plasticola común, las que vienen con el piquito vertedor, digamos, de punta, una línea de plasticola, y ahí lo podemos pegar. De esta manera tenemos la cubierta, que es para tapar estos detalles que nos quedó del trabajo, con la hoja guarda. Lo hacemos del lado del frente y del lado posterior. Y luego va el tema de las tapas.